Hospitales en Estados Unidos declaran desastre sanitario. Es muy importante entender que algunos estados en Estados Unidos estarían registrando un rebalse de casos que ya ciertos hospitales mencionarían que están al borde de colapso. ¿Qué estados en Estados Unidos ya reflejan esta situación? ¿Qué es lo que está pasando con Estados Unidos? ¿Cuál será la situación que se vea en las siguientes semanas? En este video vamos a compartir la situación de emergencia que estaría viviendo Estados Unidos y, lo más importante, tomar en cuenta algunas recomendaciones a considerar. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente noticia que se daría a vísperas de Navidad y que lamentablemente con las fiestas navideñas estaría complicándose. Hablamos de que muchos hospitales, sobre todo en el noreste de Estados Unidos, ya se declararían en una emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy día es muy importante mencionar que con el avance de la variante Omicron, ya hospitales en Estados Unidos estarían declarando emergencia sanitaria. Y sobre todo nos referimos a estados de los Estados Unidos al noreste del mismo. Tales estados como Vermont, New Hampshire o Maine estarían hoy día reflejando una situación bastante difícil. La situación de colapso sanitario en sus hospitales. En Nueva Inglaterra y sobre todo los estados del noreste de Estados Unidos, los hospitales están luchando con una abrumadora carga de pacientes en medio de un aumento de los casos COVID-19, lo que está golpeando de manera fuerte y rápida más de lo que esperaban los expertos, incluso de los estados más vacunados del país. Las infecciones, casi todas impulsadas por el momento por la variante Delta y no sobre todo por la nueva variante Omicron, ha provocado récord de hospitalizaciones por COVID en los estados de Vermont, New Hampshire y Maine. Los tres estados han experimentado sus mayores aumentos de casos desde que comenzó la pandemia y pidieron ayuda federal. El presidente Biden anunció el martes que el gobierno enviaría equipos médicos de emergencia a Vermont, a New Hampshire y equipos de ambulancias a Maine. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Es muy importante que lo que ya mencionaban los expertos en relación a que tres olas diferentes iban a causar un golpe masivo a Estados Unidos ya se estaría dando. Como se recordará, lo que habían comentado los expertos era que la onda o la ola Omicron se uniría a una ola Delta en curso y sobre todo a una ola de influenza, lo que para expertos han llamado el triple golpe que estaría enfrentando Estados Unidos. La situación es bastante preocupante. Los casos que se están detectando en este momento y que están llevando al colapso sanitario estarían dados sobre todo todavía por la presencia de la variante Delta. La variante Delta estaría conllevando a hospitalizaciones y casos severos, lo cual estaría siendo también fortalecido por incremento de casos con respecto a la variante Omicron. Como recordaremos, las pruebas de diagnóstico, tanto como antígeno o molecular, solo hacen el diagnóstico de positivo para COVID-19. Sin embargo, diferenciar si es Omicron o si es Delta no es factible en una prueba de laboratorio. Eso tiene que hacerse mediante un secuenciamiento genético y generalmente estos estudios se utilizan para hacer un cerco epidemiológico. Hoy en día la situación de conocer de que el avance de Omicron estaría complicando a la ola Delta, que recién a muchos estados está afectando, vamos a ver que ello va a colapsar el sistema sanitario. Es también preocupante lo que mencionaría la región de Maryland en Estados Unidos, en donde dos hospitales de Maryland declaran desastre a medida que aumentan los casos de coronavirus. El viernes 24 de diciembre, en tiempos de Navidad, se declaró un desastre de atención médica en dos hospitales de Maryland, ya que los casos de coronavirus se dispararon más del 450% en el último mes de las instalaciones,
y esto lo anunciaría la Universidad de Maryland. La situación es bastante delicada y el anuncio se mencionaría días previos a Navidad, lo que significaría que probablemente después de fiestas la situación se empeore aún más. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué ya se menciona del colapso sanitario que están viendo los hospitales? Sobre todo al noreste de Estados Unidos, como los estados de Vermont, New Hampshire y Maine, que hoy día registrarían picos de hospitalizaciones. Es importante entender que en videos anteriores hemos mencionado que no podemos comparar la situación del resto del mundo con Sudáfrica, dado que la situación es diferente. A diferencia del resto del mundo, Sudáfrica vivió una tercera ola y tuvo el tiempo de recuperarse para entrar a una ola de variante Ómicron, situación que no está pasando en el mundo y que hoy día lo estaría reflejando Estados Unidos, en donde el problema se ve que la variante Delta todavía está presente y está conllevando al incremento de camas hospitalarias y sobre todo de camas UCI utilizadas. Esto está conllevando a que las personas lamentablemente no encuentren un centro hospitalario y ello colapse el sistema sanitario. Hoy en día la situación grave que está viendo Estados Unidos es porque ya se inició el triple golpe: el avance de Ómicron, la presencia de la variante Delta y ello sumado la presencia del virus de la influenza llevaría a que el sistema sanitario en Estados Unidos lamentablemente colapse. Es muy importante nosotros conocer esta información y sobre todo cuál será el desenlace que se pueda registrar. La situación que ya registra Estados Unidos al momento es del colapso sanitario en algunos estados. Esta situación lamentablemente se va a extender a todo el país, recordando que prácticamente 45 millones de personas no han recibido vacuna y sobre todo el porcentaje de tercera dosis no supere el 30%. Situación delicada que se va a ver en los siguientes días en Estados Unidos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia preocupante. Estados Unidos ya ingresaría en algunos hospitales, sobre todo al noreste del país, a una emergencia sanitaria. Los estados de Vermont, New Hampshire y Maine han declarado que el incremento de hospitalizaciones está conllevando a una saturación de los mismos. Tomando en cuenta estos datos, se prevé que Estados Unidos en las siguientes semanas enfrente una situación catastrófica. Hoy en día ya los estados están declarando emergencia y sobre todo los hospitales están declarándose que no son aptos para poder manejar el número de casos. Han solicitado ayuda a la Guardia Nacional y se espera que el número de casos se incremente aún más. Es importante no bajar la guardia, tomar en cuenta esta información y sobre todo estar nosotros cuidándonos. Hoy en día hablar de Ómicron es hablar de una variante inespecífica. No podemos determinar clínicamente el diagnóstico. Es importante que nosotros actuemos de manera oportuna. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.